Punto por punto. Este sábado platicamos con dos eminencias, el doctor Fernando Carreño y el doctor Alejandro Alías, sobre el tema de la prevención del cáncer de próstata, una enfermedad que pues tiene índices importantes en América Latina y no se diga en México. Vamos a seguir abundando sobre el tema porque es importante hablar de ello para que pues todas las personas, los hombres, los varones de 45, 50 años en adelante puedan realizarse los estudios y detectar a tiempo, porque nos decían ayer los doctores especialistas, es una enfermedad que se puede atender con el debido tiempo y desde luego pues curar. Así es que esta noche recibimos al doctor Eguiza, Víctor Sergio Eguiza, perdón, a mi izquierda, urólogo. Le doy la bienvenida, doctor. Gracias, Javier. Buenas noches. De muchos años conocido. El doctor Fernando Hurtado, que es el presidente del Colegio de Urólogos en el estado de Morelos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a la derecha extrema se encuentra el doctor Sergio Robles, que es el presidente de los oncólogos, del Colegio de Oncólogos en el estado de Morelos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Javier. Bueno, pues platicábamos de la importancia de atendernos a tiempo. ¿Qué se hace a nivel política pública en nuestro país para atender este tema? Escuchamos hablar mucho del cáncer de mama y todo el despliegue que se hace siempre para atender a las mujeres, pero parece que de repente pues los hombres quedamos al margen de las políticas públicas. ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? Bueno, mira, como todo hemos visto en muchas patologías, que una pieza fundamental que se desarrollen es la ignorancia, entonces necesitamos comunicar. Y el hecho de que una política pública pueda dar un alcance es, como en este caso, generar un día específico para cierta enfermedad, para crear la relevancia y que podamos hacer conciencia sobre la población de la importancia que tiene el diagnóstico de una enfermedad. En este caso, de cáncer de próstata, como en algunos otros cánceres, el diagnóstico oportuno puede ayudarnos a buscar tasas de curación altas, que van a generar un impacto social, económico, en las familias y en la población. Por eso es importante que las políticas públicas puedan visualizar cuál es el alcance y hacer un análisis de los involucrados, porque no nada más es el médico y el paciente, son las instituciones, los trabajos, las familias, la sociedad. Entonces es relevante que pues esto entre a nivel social y político. Yo saludo mucho que desde el Hospital Henry Dunant se esté llevando a cabo esta sesión de prevención del cáncer. Pues el Hospital Henry Dunant, una institución de prestigio en el estado de Morelos, pero también desde el gobierno desde el gobierno federal, los gobiernos estatales deben de incidir más en este tema, en temas en general de salud pública, doctor. Sí, más que nada es concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad que es actualmente muy relevante en toda nuestra sociedad y que repercute mucho en la salud. Concientizar al componente político, al componente público y a la misma administración de salud, que haga un poquito más énfasis en cuanto a la detección y el screening del diagnóstico en etapas tempranas. Es muy importante enfatizar en eso, en la etapa temprana, y que se lleven a cabo acciones para determinar un componente de detección del cáncer de próstata, tanto a nivel público, en hospitales públicos, hospitales privados y obviamente la práctica médica privada, y realmente es realmente sencillo el poder diagnosticar un paciente con cáncer de próstata en etapas tempranas. Tenemos herramientas que en décadas pasadas no teníamos, que actualmente las tenemos. Una de las herramientas principales pues es una proteína que es el antígeno prostático, se presenta, es específico de la próstata. Esta proteína se produce en la glándula y se vierte a la sangre, se puede detectar en sangre, y al detectarla en sangre, obviamente los niveles elevados de esta proteína nos va a indicar que la próstata está enferma. Entonces al estar identificando esta alteración, lo que podemos es visualizar o empezar a visualizar un problema de cáncer de próstata.
Doctor Eguiza, hablábamos en el programa anterior de los tabús o tabúes con relación a esto. Los hombres pues nos rechazamos de entrada el tacto rectal, pero ya hay unas nuevas técnicas. Importante pues que recordar cuál es el problema, cuál es el impacto en la sociedad, los varones principalmente, el llegar a tener esta enfermedad. Mira, esto es bien importante porque todavía hasta nuestros días el tabú existe en el varón y desafortunadamente hay dos grupos muy importantes que todavía tienen más tabú. Uno son los mismos médicos y otros son los militares, pero los militares de grado, porque a los soldaditos los mandan a examinarse y esos no pueden repelar, pero los soldados de grado sí, eso es difícil. ¿Qué impacto puede ser? Es que es una enfermedad que es preventiva, es curable, pero cuando desafortunadamente ya se ha presentado y está en etapas avanzadas, difícilmente es ya rescatable y muchas veces esto repercute tanto en la economía de casa como en la economía del país desde las instituciones. Claro, doctor Robles, decíamos que no hay síntomas. Sin embargo, yo por ahí leía que hay veces que se tienen algunos problemas para orinar. ¿Qué otras cosas pueden dar como señal a un hombre, a un varón que tiene que acudir rápidamente a hacerse un examen y ponerse en tratamiento de médicos especialistas? Bueno, como bien lo mencionaste, con muchas patologías oncológicas en las etapas iniciales no hay síntomas y ya cuando empieza a haber síntomas van a estar relacionados por el órgano que están afectando. En este caso, la próstata va a envolver a la uretra y entonces cuando hay un crecimiento por un tumor va a generar ya datos de obstrucción urinaria, síntomas urinarios y ya en algunos otros casos puede haber datos de sangrado. Desafortunadamente, pues el paciente va adaptándose a esa sintomatología, la deja pasar, no acude a las valoraciones y posteriormente ya en etapas mayores, avanzadas, vemos que los pacientes debutan con dolor óseo, fracturas. En un paciente que tiene enfermedad ósea metastásica, hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un cáncer de próstata. Entonces, lo más importante es no esperarse a tener síntomas. Si ya estamos en el rango de edad, hacerse los estudios de tamizaje. ¿Qué quiere decir un tamizaje? Es para una enfermedad altamente prevalente, como en este caso el cáncer de próstata, que es 1 de cada 6 hombres, hacerse la prueba, una prueba que es de bajo costo, y se pueden detectar enfermedades en etapas tempranas. Doctor, pues el Colegio de Urólogos permanentemente está, me imagino, tratando de que todos los integrantes, todos los médicos especialistas en esta rama, pues estén actualizados, se estén preparando. ¿Qué actividades se hacen respecto a su profesionalización? Bien, el Colegio de Urólogos, la finalidad es mantener la actualización de los urólogos del Estado en cuanto a cursos, en cuanto a técnicas de innovación que puedan llegar a nuestras manos o que podamos de alguna manera implementarlas actualmente aquí en el Estado y para beneficio de nuestra población morelense. Esa es la finalidad del colegio, el actualizar prácticamente y estar a la vanguardia de los tratamientos en general de urología, pero también de cáncer de próstata. Doctor Eguiza, me gustaría que nuevamente pudiera usted hacer esta convocatoria, este llamado a los hombres mayores de edad como su servidor para que quitemos a un lado todas estas telarañas mentales que tenemos y que veamos el tema de la salud, porque pues cualquier enfermedad, sobre todo un cáncer, pues consume dinero, ya se decía, pero consume también a las familias. Así es. Yo creo que aquí es bien importante manifestar que todos los varones, a partir de los 40 años, 45 años, todos tenemos que ir a una revisión con el urólogo. Inicialmente hay médicos de primer contacto que puede ser el iniciador en esto, pero realmente el que debe hacer el diagnóstico, la prevención y tratamiento es el urólogo. Y para esto les mencionamos que todos los varones, como decía el doctor Carreño en un principio, varón que tiene antecedente de padre o hermanos con cáncer, a partir de los 35 40 años que estudiarlo. Varón que afortunadamente no tiene antecedentes, pero
que tiene el riesgo es a partir de los 40, 45 años que tiene que acudir con el médico, el cual a través de una historia clínica, a través de exámenes de laboratorio, principalmente el antígeno prostático, y algo que todos tenemos miedo o tabú es el tacto rectal. El tacto rectal te da el porcentaje de un diagnóstico, un 90%, está al alcance del dedo, no duele, no es molesto, no causa adicción, pero es muy afortunado hacer el tacto para poder hacer un diagnóstico temprano. Claro, una u otra o las dos, el tacto y el otro. Sí, inicialmente cualquier paciente de esa edad se puede diagnosticar con un antígeno en sangre, es un examen en sangre, es una muestra de sangre, un ultrasonido y una revisión. Creo que es suficiente con eso. Obviamente hay más estudios más específicos más adelante, pero simplemente con esos tres parámetros podemos evaluar a un paciente con mucha seguridad. Pues muchas gracias por esta entrevista que es muy interesante. Doctor Eguiza, gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Hurtado. Muchas gracias. Doctor Robles, gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues vamos a los mensajes. Recuerde, el Hospital Henry Dunant está aquí en Cuernavaca, frente a la Cruz Roja, y ahí están médicos especialistas, desde luego muchos trabajando en el sector público y en sus consultorios particulares hay que visitar a un médico especialista. Punto por punto.